Queremos resolver el sistema de ecuaciones lineales utilizando el método de eliminación, a veces llamado el método de adición. La solución a un sistema de ecuaciones es un par ordenado o un valor sí que satisface ambas ecuaciones. Y la idea detrás del método de eliminación es si los x términos o y términos son opuestos, si agregamos estas dos ecuaciones juntos, tanto los x términos o y términos tendrán una suma de 0, dejarnos con una ecuación que contiene en variables, que podemos entonces resolver y realizar sustitución para determinar el valor de la otra variable. Para hacer esto queremos las ecuaciones en forma estándar, donde tenemos x y términos a la izquierda y las constantes a la derecha. Aviso: en nuestras ecuaciones los términos y son opuestos. Tenemos 2 y aquí y más 2 y aquí. Entonces, si agregamos estas dos ecuaciones, los términos y tendrán una suma de 0. 4x más 5x igual 9x. 2 y más 2 igual 0. Y a la derecha tenemos 16 más 11 es igual a 27. Así que ahora podemos dividir ambos lados por 9 para resolver por x. Tenemos x igual 3. Ahora recuerda que la solución consta de un par ordenado, significa un valor x, y así que sabemos x igual 3, pero todavía tenemos que volver y determinar el valor de y. Para hacer esto sustituiremos 3 por x en cualquier ecuación 1 o ecuación 2. Vamos adelante y use la ecuación 2. En lugar de 5x tenemos 5 por 3 más 2 igual 11. Bien, 5 por 3 es igual a 15. Ahora resultaremos 15 hexanewtones a ambos lados. Así que esto nos da 2 igual menos 4. Dividir ambos lados por 2. Tenemos igual menos 2. Entonces, nuestra solución es el par ordenado o x igual 3 y igual menos 2. Y porque tenemos una solución única, podemos clasificar este sistema como consistente, y las ecuaciones son independientes. Vamos adelante y verifique este par ordenado, satisface ambas ecuaciones. Así que utilizando ecuación 1 tenemos 4xx o 4 por 3. 2xy, o 2x menos 2 igual 16. Bueno, esto sería 12 más 4 es igual a 16, así que esto se verifica. También tenemos que demostrar que funciona en la ecuación 2. Entonces, para la ecuación 2 tendríamos 5 por 3 más 2x menos 2 igual 11. Esto sería 15 más menos 4 igual 11, que también comprueba. Ahora esto es solo una introducción a cómo funciona el método de eliminación. Muchas veces cuando damos las ecuaciones, los x términos o y términos no serán opuestos, y por tanto tendremos que multiplicar una o ambas ecuaciones por una constante para que los x términos o y términos son opuestos. Vamos a echar un vistazo a un ejemplo de esto en el siguiente video.